Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Es la 11ª semana de clases, de sesión de clases correspondiente al primer grado de educación secundaria. En todo caso, jóvenes, en la clase anterior habíamos realizado sobre sinónimos, algunas definiciones sobre sinónimos y también sinónimos pues absolutos y sinónimos relativos. Con respecto a sinónimos, jóvenes, bueno, los sinónimos jóvenes nos van a ayudar en primer lugar a contribuir el uso fluido y pertinente de las palabras, ya lo habíamos mencionado. Incrementar el basaje cultural a través del dominio del léxico. Y preparar y facilitar pues, jóvenes al estudiante para comprender y dominar el estudio de los antónimos. Entonces, a eso nos va a ayudar jóvenes a entender sinónimos. Y en la clase pasada habíamos hecho jóvenes sinónimos, ¿no? Su etimología y algunas cositas más. Hay que recordar. Etimológicamente, sinónimos proviene de dos palabras o de dos voces griegas, ¿no? Provienen de dos voces griegas. Sim, que significa con o conformidad, y onoma, que en todo caso significaría nombre. Entonces, etimológicamente, pues, sinonimia significa conformidad de nombres, lo que se interpreta como equivalencia o afinidad de qué? De significados. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, profesor, ¿qué es un sinónimo? Para recordar nada más, jóvenes. Los sinónimos son aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico. Pertenecen a la misma categoría gramatical y primordialmente tienen significados iguales o semejantes. O sea, cuando hablamos nosotros de sinónimos, son palabras que van a tener escritura diferente, pero significado igual o parecido. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no, a eso nos referimos los sinónimos. Y hoy, jóvenes, habíamos hecho también anteriormente, no anteriormente, también habíamos realizado lo que es los sinónimos absolutos y los sinónimos, en todo caso, parciales. Hemos dicho que los sinónimos absolutos, jóvenes, pues son aquellas o son aquellos sinónimos cuyas palabras y significados son iguales, ¿entiendes? Cuyos significados en todo caso son iguales. Los vocablos tienen la misma intensidad, pues, y frecuentemente pueden intercambiarse entre sí. Como por ejemplo hemos visto en lingüística y glotología. Lingüística es la ciencia del lenguaje, así como glotología también es la ciencia del lenguaje. También hemos visto la palabra oftalmólogo, el que revisa los ojos, como también oculista, que también tiene la misma función, revisa los ojos. Entonces, le puse odontólogo, dentista también. Ahí está, son sinónimos absolutos. ¿Y en qué consiste los sinónimos relativos en todo caso? Los sinónimos relativos o parciales, jóvenes, son aquellos cuyos significados pueden ser intercambiables en algunos contextos, pero no en todos. Yo puedo decir, ese postre estuvo rico, como también puedo mencionar, ese postre estuvo delicioso. Pero rico también puede significar en otro contexto una persona adinerada. Puedo decir, la lenteja es rico en proteína, sin embargo, no puedo decir la lenteja es rico, no es delicioso en proteína, porque estaría cambiando su significado. Entonces, ya habiendo entrado algunas previas definiciones, vamos a hacer hoy sinónimos con diferencia de grado, uso y eufemísticos. ¿Vale? Empecemos. En primer lugar, tenemos a María. Y María un día había ido a una casa, ¿no? Y de ahí nos va a contar un relato. He sido una tumba. Ahí está. Más o menos ustedes tienen que interpretar por la imagen y por el título, más o menos a qué se refiere, ¿no? He sido una tumba. Las tumbas son silenciosas, quizás se ha calmado, se ha callado, no ha contado a nadie, ¿no? Entonces, ¿se refiere a eso? O quizás la han usado ya como una tumba, he sido una tumba. Vamos a ver, ¿no? Estamos dando en comprensión lectura, tenemos que tener inferencias sobre esto. A ver, nunca comentaré a nadie lo que me ocurrió esa noche con el esqueleto. Temía que, por estos hechos,
me considerasen una persona desequilibrada. Él, mi gran amigo desde entonces, estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y gracias a su discreción y el secreto ha permanecido hoy a salvo. Entonces, he sido una tumba, más o menos se está refiriendo a una señorita, ¿no?, que tiene un secreto bien guardado para que no la juzguen, ¿no?, o la prejuicien en todo caso. Y que también le cuenta a su mejor amigo que ambos tienen el secreto bien guardado. Entonces se refiere sobre un secreto. Entonces acá, nunca comentaré a nadie lo que me ocurrió esa noche con el esqueleto. Temía que por estos hechos me considerasen una persona desequilibrada. Persona desequilibrada. ¿A qué se referirá con una persona desequilibrada? Persona desequilibrada, profesor, puede ser una persona demente o podemos decirlo crudo y fríamente, una persona loca. Ahí está. Entonces, profesor, cuando nos referimos a sinónimos eufemísticos, es eso, es intercambiar una palabra que tenga un sonido tosco, brusco, frío, con una palabra decorada, con una palabra endulzada. Persona desequilibrada es muy distinto a decir loco, pero ambos suelen tener significados casi iguales. Entonces ahí está. A eso le llamamos sinónimos eufemísticos. Entonces vayamos, que es un sinónimo pues eufemístico. Un sinónimo eufemístico, jóvenes, en todo caso, son palabras o frases que expresan de manera decorosa una idea. Como ya les he explicado, van a decorar, van a endulzar, ¿ya, jóvenes? Van a disimular la crudeza, la vulgaridad o la gravedad. ¿Ya? Entonces, no, a eso nos referimos con sinónimos eufemísticos. Entonces, profesor, sinónimos eufemísticos, ¿no? Simple y sencillamente va a ser esa. ¿Ya? Entonces, ahí está. Facilito, fácil, jóvenes. Por ejemplo, yo tengo en estos. Este es un hospital para ancianos. Profesor, ancianos suena muy crudo, suena una frase muy vulgar. Entonces, ancianos, o puede ser viejos. Entonces, yo no quiero decir viejos. Lo decoro, lo endulzo. ¿Cómo sería? Este es un hospital para adultos mayores. Entonces lo estoy decorando, lo estoy endulzando. Entonces a eso se dice sinónimos eufemísticos. Entonces, profesor, el sinónimo eufemístico son palabras pues que expresan de manera decorosa una idea. Ahí está, ¿no? Entonces yo puedo decir ratero, amigo de lo ajeno, también puedo decir sinónimos eufemísticos. Y algunos sinónimos eufemísticos que debemos conocer, por ejemplo, es demente y loco. Vulgarmente solemos decir quizás demente, pero decorosamente, decorando la palabra, podemos decir loco, disculpen, pero decorosamente lo podemos decir demente. O podemos decir aborto, que es una palabra tabú, ¿no? Y lo intercambian con la palabra interrupción voluntaria del embarazo. O matanza racista, que suena muy crudo. Limpieza étnica. Así también como cárcel, establecimiento penitenciario. Tortura, métodos de persuasión. Adulterio, relaciones impropias. Negro, pueden decir persona de color. Discapacitado, otros le dicen persona con capacidades diferentes. O ciego, otros dicen no vidente. O quizás borracho, y otros le pueden decir en todo caso ebrio, ¿no? Entonces son algunos sinónimos eufemísticos que ustedes pues deben estar en todo caso conociendo, jóvenes. Entonces, esos sinónimos eufemísticos son los sinónimos eufemísticos son palabras que reemplazan a aquellas cuya expresión es dura o malsonante. Por ejemplo, por decir ladrón, amigo de lo ajeno. O persona fea, persona poco agraciada. Entonces, ahí está, jóvenes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, veamos esta imagen. Profesor, ¿me puedo ir a mi casa? Me duele la panza. ¿Te parece correcto hablar así? ¿A ustedes les parece correcto decir panza, ¿no?, en una institución educativa? Gustavo,
Te recuerdo que estás hablando con tu profesor. Me duele la guata. Cerciora, Gustavo. Entonces, guata, panza. A ver, estamos viendo acá. Panza, guata. Es verdad, entonces me duele el estómago, dice. Ahí está. Pobre Gustavo, le duele todo. Entonces, ¿qué habrá pensado su compañera, no? Que panza, guata y estómago son diferentes. No, pues, tanto panza, guata y estómago, jóvenes, comparten el sinónimo, ¿no? Correspondiente o un sinónimo correspondiente. Significan casi igual, panza, guata o estómago. Pero esto se usa de acuerdo a diversos contextos. Por ejemplo, tú puedes cuando estás con amigos, pues en mi panza o me ha crecido mi guata, ¿no? Pero cuando estás con un profesor, cuando estás con un padre o una persona desconocida, tú dices mi estómago. Entonces, profesor, el significado de estas palabras suelen ser casi igual, pero el significante o la expresión que ustedes dan cambia de acuerdo a un contexto social en el que se encuentre. A esos jóvenes se refiere, pues, sinónimos con diferencia de uso. ¿Y de qué tratan los sinónimos con diferencia de uso? Se usa según la situación en la que nosotros nos encontremos. Entonces, ahí está, profesor. Sinónimos con diferencia de uso. O sea, jóvenes, son sinónimos que tienen significados semejantes, pero en su manejo cotidiano tienen aplicaciones diferentes o tienen diferencias importantes, aunque sirven para lo mismo. ¿Ya? Entonces, profesor, esto va a variar de acuerdo a un contexto. Ahí está. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, policía, otros le pueden decir tombo. Entonces ya sería más vulgar, ¿no? Esa palabra. Entonces se usa de acuerdo al contexto, ¿no? En la que estamos, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, todos mis amigos vinieron a mi fiesta. Tú puedes decir a tu papá se acerca y te dice, ¿cómo estaba la fiesta? Y tú dices, todos mis amigos vinieron a mi fiesta. Pero cuando estás con tus amigos, ¿le dirías de esa manera? ¿Le dirías de esa manera? No, lo dirías, todos mis patas vinieron a qué? A mi tono. Entonces, profesor, está cambiando del sinónimo según la situación en que nos encontremos. Por ejemplo, uso otras palabras para referirme con el profesor y otras palabras para referirme a quién? A mis amigos. Entonces, ese es sinónimo con diferencia, jóvenes, de uso en todo caso. Otras sinónimos, profesor, con diferencia de uso que podemos encontrar. Por ejemplo, goma, hule, lápiz, pluma, pintura, tinta, origen, comienzo, anteojo, lente, música, ruido, agua, líquido, vidrio, ventana, taza, vaso, lesión y golpe. Entonces, profesor, en todo caso, pues esas serían sinónimos con diferencia de uso, porque se usan en contextos determinados o en determinados contextos. Goma, hule, lápiz, pluma, pintura, tinta, origen, comienzo, anteojo, lente, música, ruido, agua líquido, vidrio, ventana, taza, vaso, lesión, golpe. Entonces, ahí está, los sinónimos con diferencia, jóvenes, de uso. Y finalmente vamos a tener sinónimos con diferencia de grado. ¿En qué consisten los sinónimos con diferencia de grado? Son aquellos cuyos significados son semejantes, pero con diferencia de intensidad. ¿De jóvenes? Pero con diferencia de intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo correr que trotar, o caminar que trotar. Uno es más intenso que otro. Por ejemplo, no es lo mismo querer y amar. Amar es más intenso que querer. Y adorar, idolatrar. Idolatrar es más intenso que adorar. Entonces, acá se mide el grado por diferencia de intensidad de jóvenes. Entonces, a ese es sinónimos con diferencia de intensidad. Por ejemplo, tenemos venganza, desquite, templanza, moderación, bravura, agallas, miedoso, tímido, socorro, ayuda, gato, menino, dedicación, afán, manía, obsesión, enfermedad, dolencia, perfume, aroma. Entonces, profesor, ¿son muy distintos? Sí.
¿ya? Son muy distintos, jóvenes. Venganza es muy diferente al desquite, como templanza es muy diferente a moderación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir odio y coraje son sinónimos, pero odio denota más intensidad que coraje, jóvenes. O sea, la matiz aumenta. Ejemplo, yo puedo decir Liliana, ¿no? Odio a Rodrigo. Liliana puede decir odio a Rodrigo. O sea, le tiene coraje a Rodrigo. O Liliana le tiene resentimiento a Rodrigo. Al cambiar el sinónimo, jóvenes, se nota una